Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Unidas por la Ciencia 50 años del CICESE. Soy Norma Herrera y en esta ocasión estoy muy contenta de tener en esta historia por narrarles a una invitada muy especial. Ella se llama Gisela Heckel y es muy interesante su historia por múltiples razones, pero porque estudia en particular la ecología, la biología, la conservación de unos especímenes muy carismáticos que son los mamíferos marinos. Así que vamos a adentrarnos, a sumergirnos a este mundo de conocimiento de la mano de Gisela. Bienvenida Gisela, gracias por aceptar estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación del Laboratorio Marino Virtual. Estoy muy contenta de estar aquí y muy honrada que me hayan invitado. Bueno, pues empecemos. ¿Qué tal si nos platicas un poco de la niña Gisela que nació en la Ciudad de México, que es descendiente de familia de alemanes y que entre otras características, pues bueno, una sapiencia, una disciplina, un liderazgo muy fuerte, ¿no? ¿Cómo fue tu vida, tu contexto familiar y estudiantil, estudiando en un colegio alemán, de esos inicios, de ese origen, de la disciplina que tenías en casa y de tus referentes que después te llevaron hacia el camino de la ciencia? Sí, mira, pues sí, efectivamente yo nací en la Ciudad de México de dos familias, descendiente de dos familias alemanas migrantes. Soy hija de migrantes, nacida segunda generación, es decir, tanto mi mamá como mi papá nacieron en Alemania, pero yo y mis hermanos y mis primos ya nacimos en México. Por distintas razones, las dos familias migraron a México, por razones profesionales y también por razones personales. En los dos casos fue en los años 20, de 1920, quiero decir. Sería muy largo explicar toda la historia familiar, ¿no? El chiste es que estas familias alemanas se juntaban en su propia escuela y fundaron su propia escuela a fines del siglo XIX. A esa escuela fueron mis dos padres y también mis tías, mis tíos. Todos fuimos a esa escuela. ¿Es el colegio alemán? Ese es el colegio alemán que sigue existiendo, que ha ido creciendo. Y bueno, las familias alemanas vivían en un entorno, sobre todo los recién migrados, en un entorno bastante cerrado, ¿no? Esto es un poco comparable con lo que sucede con los mexicanos que se van a estudiar al extranjero, se buscan entre ellos por razones de idioma, de cultura, para sentirse a gusto. Entonces, de identidad. De identidad. Entonces, entre menos tiempo se tiene viviendo en un país, pues más es la cuestión de querer estar juntos, ¿no? Entonces también hicieron sus propios clubes deportivos, había un club de gimnasia, había un club de remo, había un club que todavía subsiste, que es el Club Alemán, y también subsiste el club de remo Antares, al que también fui, ¿no? Mis papás nos llevaban ahí a remar. Entonces, bueno, mi infancia fue bastante feliz. Yo fui muy feliz en mi infancia porque fui muy libre. A mí me dan lástima los niños de hoy que viven encerrados por el peligro que hay de que salgan solos a la calle. En cambio, yo, al igual que mis hermanos, podía salir tranquilamente a la calle. Era yo muy vaga. Me gustaba jugar voleibol, me gustaba mucho jugar béisbol al grado de que se me quedó la afición y a la fecha puedo pasar muchas horas viendo partidos de béisbol. Y me gustaba mucho, me subía a los árboles, corría. La bicicleta en las calles, La ¿no? bicicleta, cállate, ahí tengo una anécdota bastante truculenta, pero bueno, capturaba chapulines y mi mamá me decía que andaba yo siempre con una bolsa llena de chapulines, una bolsa llena de piedras y otra bolsa llena de, no sé si no me acuerdo de qué, creo que de caracoles o algo así, porque ahí donde vivía yo había muchos lotes baldíos, ¿no? Yeah. Entonces, por eso también crecía el pasto. Al llover pues crecía muchísimo el pasto y pues había muchos chapulines y arañas y demás. La anécdota truculenta con la bicicleta es que era yo muy salvaje para manejar con la bicicleta. Entonces a los 6 años yo por un pelito tuve un accidente mortal por ser cafre y por salir muy rápido de una calle y empinarme en otra.
o sea, agarré mucho vuelo porque era subida y me fui en sentido contrario y me encontré un carro de frente. ¿Logró frenar ese El carro o señor o desviarte tú? señora logró frenar, no me pasó nada, pero una vecina chismosa sí me vio y me acusó con mi mamá. Y el resultado de eso es que mi papá me castigó 1 año sin andar con bicicleta. Ese sí fue un Castigo durísimo. muy severo. Mi papá era un hombre que sabía imponer castigos. No, no, nunca nos puso ni a mis hermanos, tengo dos, ni a mí, un dedo encima, jamás nos pegó, pero sí que nos disciplinó con la voz y con estos castigos ejemplares, ¿no? Y claro que nunca se me olvidó que no debía salir así de una calle y ponerme en sentido contrario con un carro. Años después, en mi adolescencia, yo seguía siendo una salvaje y seguía manejando con la bici, haciendo cosas muy locas como aventarme. Ya tenía yo creo que unos 15 o 16 años por una bajada muy prolongada, la recuerdo perfectamente. No pude meter freno y no sé cómo le hice, pero controlé la bici y pude bajar. Zigzagueando. No, pues por toda esa pendiente tremenda. Esto fue para los que viven o conocen la Ciudad de México, en Condado de Sayavedra. Me asusté mucho, pero logré controlar la bici y de puro milagro no me caí. Mi hermano, en cambio, sí una vez se cayó y se rompió el brazo. O sea, éramos un poco salvajitos, ¿no? Pero por lo mismo mi papá pues nos disciplinaba bastante, mi mamá también, pero de todas maneras nos dejaban hacer lo que quisiéramos y teníamos bastantes reglas en la casa. No podíamos ver tele entre semana, el fin de semana hasta las 6 de la tarde nada más, no, ese tipo de cosas. Entonces, esta disciplina que teníamos en casa también la viví en el colegio alemán y entonces no me pesó. Hay mucha gente que se salió del colegio alemán porque no aguantaron la disciplina, porque sí es cierto que los maestros eran estrictos, pero para mí era normal, porque mi mamá en casa nos ayudaba muchísimo con las tareas, se sentaba con nosotros todas las tardes a ayudarnos a hacer las tareas, y entonces eso, el resultado fue que fuimos buenos estudiantes, ¿no? Sacábamos muy buenas calificaciones. En la primaria y en la secundaria ya nos dejó estudiar más solos, aprendimos a estudiar los tres y fuimos bastante buenos estudiantes. Yo diría que era bastante nerda desde entonces y me siguió eso por mucho tiempo, hasta la fecha, yo creo. Ya, y bueno, concentrándote en tus estudios, en las tareas, pues te permitía el tiempo libre para irte a pescar bichos por ahí o andar en bicicleta, ¿no? Ah, sí, claro, o sea, una vez, o sea, después de comer las tareas y después de las tareas haz lo que quieras hasta que oscurezca. En cuanto oscurezca tienes que estar aquí, ¿no? Entonces, pues ahí batallaba un poco mi mamá porque no teníamos tele, mi papá no quería que tuviéramos tele para que no nos idiotizáramos. Entonces, lo único que logró es que nos refugiáramos en las casas de los vecinos. Estoy hablando de los años 70, o sea, hace 2500 años. Cuando a la tele se le llamaba la caja idiota. Claro, claro. Entonces mi papá no quería que tuviéramos tele y entonces el resultado era que después de que oscureciera, mi mamá, la pobre, nos tenía que andar correteando por las casas de todos los vecinos, viendo a ver en qué casa nos habíamos metido a ver la tele. Entonces, pues nos traía de allá. Entonces ya mi papá tuvo que ceder y ya nos concedió tener tele, pero con reglas, ¿no? Nada de entre semana, porque te idiotizas, porque te aceleras, porque ya no vas a poder dormir. Y sí, efectivamente me pasaba y todavía me pasa, que si veo un programa o una serie demasiado tensa, me cuesta trabajo dormir. O sea, mi papá tenía razón en eso y en muchas cosas. Ya. Oye, Gisela, ahora que tomas el tema migratorio, realmente estamos viviendo un momento a nivel mundial muy importante con esto, ¿no? Sin embargo, bueno, las familias se mueven por razones diversas, ¿no? ¿Cómo ves tú que eres descendiente de una familia de migrantes y ahora este movimiento migratorio? ¿Qué apunte nos das sobre eso? Bueno, yo puedo entender que la gente se tenga que mover del lugar de donde nació. Las guerras son terribles. La familia de mi papá migró a México porque mi abuelo paterno fue soldado en la Primera Guerra Mundial y regresó muy traumado, ¿no? Sobrevivió, fue la guerra de las trincheras, él estuvo ahí
Y entonces él lo que quiso fue salirse de Alemania porque además Alemania en los años 20 estaba en una profunda crisis económica y política. Entonces la inflación era galopante, una peor inflación de la que hemos conocido en México, peor que la que hay actualmente en Argentina. O sea, era una cosa impresionante. Entonces por eso decidió irse de Alemania. ¿Por qué eligió México? No lo recuerdo, pero se quiso venir a México y aquí pues inició su vida. Él era dentista, reinició su vida. Fue muy duro, fue muy difícil porque le costó mucho trabajo armar su consultorio y poder, y eso que él era profesionista, ¿no? ¿Cuánta gente sin preparación migra para poder subsistir, para poder tener una vida un poco mejor, ¿no? Entonces yo puedo entender a toda esa gente. Mi abuelo materno, por razones de trabajo, a él lo mandaron a México como técnico del gobierno alemán y lo mandaron a varios países y decidió quedarse en México porque fue el país que más le gustó. De Alemania, de Polonia, de Estados Unidos, México fue el país que más le gustó. Ya. Y México pues es un país de migrantes históricamente, ¿no? Ha sido un país que ha acogido a diversas comunidades Sí, sí. de migrantes por diversas razones. Ya. Sí, entonces pues yo siempre tengo mi corazón hecho chicharrón cada vez que veo todas esas miles de personas que se están moviendo en condiciones realmente precarias. Mis abuelos no tuvieron esas condiciones tan precarias. Es realmente terrible lo que está pasando. Cientos de miles de personas moviéndose, no solo por las guerras, sino por las crisis económicas, por los desastres naturales. Toda esta gente de Haití que está viniendo a México es muchísima, y cuando ves las noticias sobre Haití, pues lo entiendes, ¿no? Tienen una situación allá política, social y sobre todo económica muy, muy precaria, ¿no? Entonces puede entender que la gente se vaya de allá y para encontrar en qué trabajar, pues es muy difícil, ¿no? Sí, así es. Gisela, volvamos un poco a esta niña estudiosa y súper deportista. Recuerdo que llegaste incluso a casi participar en olimpiadas o en algunos contextos nacionales importantes, ¿no? Esta niña estudiosa quería seguir estudiando. Sin embargo, tu papá te dijo, un momento, después estudias tu licenciatura en biología. Antes hay que hacer otras cosas. Cuéntanos de ese choque que se dio cuando tú querías seguir una carrera de ciencias y tuviste que hacer un paréntesis. Bueno, sí, cuando tenía 12 años, 11 años, mi papá me regaló un juego de química. Y yo fui muy feliz con el juego de química. Creí que quería estudiar química. Cuando llegué a la secundaria empecé a ver lo que era la química. Dije, creo que esto no es lo mío. Él, al igual que mi mamá, eran amantes de la naturaleza. Mi mamá era bióloga, a mi papá le gustaba mucho la historia natural. Nos llevaba de paseo, solíamos ir a picnics, caminar en la naturaleza. Él era un hombre muy culto y leía mucho, tenía revistas de divulgación científica, aunque él era ingeniero, ¿no? Pero de todas maneras todas las cuestiones de la naturaleza le gustaban. Entonces mi vocación era biología, descubrí que era biología. Pero como mi mamá era bióloga y no se pudo desarrollar profesionalmente, entonces como que me quedaba la cosquillita de no me voy a poder mantener si estudio biología, porque mi misma mamá me lo decía. Entonces dije, bueno, tal vez medicina veterinaria. Y en eso estaba cuando en tercero de secundaria mi papá me dijo, no, fíjate que no, no vas a hacer la prepa, vas a estudiar administración. O sea, la carrera secretarial que había en el colegio alemán en el que estuve, que uno se preparaba para ser secretaria trilingüe, alemán, inglés, español. Y para mí fue muy, muy chocante eso, porque yo era una muy buena estudiante, la verdad, modestia aparte, y yo estaba lista para entrar a lo que ya se llamaba prepa y la universidad. Se llamaba, sí, era la prepa, y además era la prepa con validez en Alemania, el Abitur, que se llama Abitur. Entonces, eso era el nivel más alto al que uno podía aspirar en el colegio alemán, a prepararse para hacer una carrera en México en el extranjero. Yo no aspiraba a hacerla en el extranjero, pero sí a estudiar esa prepa y luego hacer
una carrera, ¿no? Una licenciatura. Uh-huh. Entonces ni me imaginaba que maestría y doctorado, ni sabía que existía eso. Entonces, cuando mi papá me dijo eso, pues fue un shock bastante fuerte, porque me obligó a estudiar secretaria. Mi tía, que era catedrática de la UNAM, doctora en letras, le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿No? Estás ahí desperdiciando a tu hija en esa carrera. No, yo sé lo que hago. Ella va a estudiar eso para que se pueda mantener y luego puede tener de hobby biología o lo que quiera. Pero el chiste es que se pueda mantener, porque yo no voy a estar aquí por mucho tiempo, no sé cómo lo intuyó, y pues yo prefiero que ella se pueda mantener, a que dependa de que alguien la mantenga. Entonces, pues estudié 3 años secretaria ejecutiva trilingüe y efectivamente después empecé a trabajar. Inmediatamente después, a los 18 años salí del colegio alemán, pero entré a una prepa de 2 años y estuve trabajando. Y además también tenía la cosquillita del deporte, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que pues mi papá desafortunadamente falleció cuando yo tenía 22 años solamente. Y entonces pues yo estaba todavía, bueno, ya no estaba cursando la prepa, ya había entrado a biología, y había entrado a biología gracias a que mi papá me había dado las herramientas para poder mantenerme precisamente. Y de hecho, poquito antes de que él falleciera, yo ya había decidido salirme de casa de mis papás. Yo ya me quería independizar, era así como que yo ya quería hacer mi vida sola, ¿no? Ya no quería estar dependiendo de que me dieran permiso para salir o de la convivencia familiar, ¿no? Yo ya no quería estar ahí, yo quería vivir, aunque sea en un cuarto o conviviendo, pero ya ser completamente independiente, ¿no? Entonces, gracias a que mi papá me obligó a estudiar secretaria, yo pude ser independiente muy pronto. De hecho, falleció mi papá y yo seguí con mi plan. O sea, a los 2 meses yo de todas maneras dejé de vivir con mi mamá y mis hermanos. Ellos todavía estudiaban. Ellos sí, por ser hombrecitos, ¿verdad? Les permitieron estudiar la carrera que quisieron. Mi papá, la verdad, yo pienso que era patriarcal, ¿no? Totalmente. Entonces, él tenía la visión de que la niña estudie para secretaria y que los niños sean profesionistas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la cosa de que me obligó más que a querer darme esa independencia con la que él me quiso convencer, ¿no? Bueno, pero yo me resigné y bueno, el resultado es que sí estudié exactamente lo que quería, que fue muy importante. Bueno, y sin embargo ese paréntesis, aunque no te gustó en su momento, pues fue determinante, ¿no? Para ir logrando tus metas. Cuéntanos un poco de tu faceta deportista. Sí, recuerdo que eras excelente nadadora. ¿Ibas a algunas competencias o no? No, apenas sabía nadar, ¿no? Con trabajos aprendí a nadar. No, yo era atleta. Bueno, ya mencioné que íbamos a remábamos en Xochimilco, pero a la vez en el colegio alemán nos daban muy buenas clases de deportes. Entonces ahí encontré la vocación por el atletismo, por el salto de altura. Me gustaba mucho y era buena. Entonces, cuando había competencias interescolares, cuando estaba en primaria, en secundaria, pues ganaba, ¿no? Sacaba mis medallitas y me ponía muy contenta y todo, pero sobre todo la sensación, ¿no? Del ejercicio a mí me gustaba mucho. Entonces, cuando estuve en el colegio alemán, a la vez de que iba a remar los sábados y domingos a Xochimilco, también había sábados en que en el colegio alemán podía uno ir a tomar clases libres de lo que uno quisiera. Bueno, había equipo de voleibol, había equipo de básquetbol, de balonmano también, pero también había clase de salto de altura. Entonces, y ahí compañeros me decían, vente, vamos al CEDOM, al Centro Deportivo Olímpico Mexicano, para que entrenes, para que compitas bien, o sea, tienes chance. Y yo decía, pues es que no tengo tiempo porque la escuela me absorbe mucho, tengo clases en la tarde, luego cuando estuve en comercio me absorbía mucho y además ya había empezado a trabajar, ya había empezado a dar clases de regularización a niños de primaria. Les ayudaba yo en sus tareas de alemán, de inglés, de español,
Entonces ahí me ganaba unos centavos, entonces tenía mi día lleno, ¿no? Y decía yo, sí, sí me encantaría, pero también quiero ir a comer pizzas cuando se me antoje, o quiero ir al cine cuando se me antoje, porque pues mi familia no era muy pudiente, éramos de clase media, entonces mi papá pues prácticamente nos daba un domingo que pues no daba ni para ir al cine, ¿no? Entonces por eso empecé a trabajar muy chica, a los 16 años. Entonces, después ya vino lo de secretaria y todo eso, donde ya me sentía yo millonaria, ¿no? Pero bueno, cuando salí del colegio alemán dije, ahora sí lo voy a hacer. Entonces trabajaba, a mediodía me iba al CEDOM, entrenaba salto de altura y en la tarde me iba a la prepa y después empecé a ir a la universidad. Entonces, en ese tiempo fue que pues me sumergí en el mundo del atletismo y sí, entrenaba todos los días entre 2 horas y media, y logré estar en los primeros lugares a nivel nacional en salto de altura y además en 100 metros con vallas. Eran mis 2 pruebas. Tuve un entrenador polaco buenísimo, Valenti Bejman, que recuerdo con muchísimo cariño, fue un gran maestro, y no nada más en enseñarme a correr y a saltar, sino también en toda la parte psicológica que es el deporte de alto rendimiento, el deporte de competencia, porque es algo que te prepara la vida, te enseña disciplina, te enseña tesón, te da confianza, te da mucha confianza, te enseña a perder, que es algo que yo no sabía hacer. Hacía unos berrinchos terribles cuando me iba mal en una competencia, hacía unos ridículos espantosos en los estadios, porque hacía berrinches cuando saltaba mal o corría mal, y el entrenador me decía, hija, pórtate bien, ¿eh? No haces berrinches, así hablaba, ¿no? Con mucho acento. Y en fin, y también a lidiar con el umbral del dolor, porque en el deporte hay lesiones y hay dolores que duelen, porque es por cansancio muscular y hay dolores que son por lesiones. Entonces al principio yo no podía distinguirlos, entonces iba con el entrenador y le decía, coach, me duele aquí, ¿no? Y señalaba la pantorrilla y me decía, mi abuela, mismo dolor, 3 días muerta. Y yo, ¿qué es eso, no? Decía yo, coach, mi abuela, mismo dolor, 3 días muerta. Entonces eso significaba, aprendí después, que era un dolorcito de cansancio. Aguántate 2 días, no pasa nada. Pero yo no sé cómo él sabía cuando un dolor muy parecido era una lesión. Y decía, pasa a enfermería, pasa al doctor. Cansancio o lesión. O lesión. Bueno, con este recuerdo de tu vida atlética, nos vamos a un pequeño corte y regresamos con Gisela Haeckel, aquí en Unidas por la Ciencia, 50 años del CICESE. Regresamos en esta interesantísima charla con Gisela Haeckel, quien es investigadora en el Departamento de Biología de la Conservación aquí en el CICESE. Gisela, cuéntanos ahora un poco de, bueno, terminaste tu secretariado, trabajaste, probaste esta faceta deportiva, sin embargo, en tus genes ya estaba redescubierto el tema de la biología, que había surgido desde que eras una niña, ¿no? Esta inquietud y por el ambiente familiar, que dices que eras, bueno, tu mamá bióloga y tu papá también, pues, le gustaba la naturaleza y hacían salidas. Cuéntanos ahora de esa faceta cuando estudias biología en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente llegas a Ensenada, donde cursas la maestría y el doctorado en oceanografía costera aquí en la UABC. ¿Nos cuentas acerca de ello? Claro que sí. Pues sí, escogí la carrera de biología, hice el examen de admisión a la UNAM y entré sin saber realmente qué era lo que más me interesaba de la biología. Solo sabía que quería eso. Como lo escogí de entre varias alternativas, todas de ciencias naturales, yo simplemente quería ya estar en la escuela. Empecé en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, porque me quedaba cerca, pero muy pronto me di cuenta que el ambiente de esa escuela en particular no me gustaba. Mis compañeritos eran mucho menores que yo, no me sentía muy a gusto.
Los profesores eran un poco arbitrarios en el sentido de la forma en que calificaban. Y a la par de esto yo tenía un compañero con el que entrenaba, ya estaba yo entrenando atletismo, y él estaba estudiando física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y él me platicaba del ambiente de ciencias de ciudad universitaria, ¿no? Entonces eso me llamaba mucho la atención, que me decía que era muy grande, que había mucho de dónde escoger y que se hacían paros y que la gente era muy rebelde y todo. Y yo me sentía como, cuando me platicaba de eso, como en una escuelita, como pueblerina, ¿no? Y además te digo, todos mis compañeros mucho menores que yo, por esto de los 3 años que tardé. ¿Por qué estudiaste más tarde la licenciatura? Sí, entré más tarde a la licenciatura. Entonces, pues dije, pues yo me quiero cambiar a CEU. Me cambié a CEU y sí fui mucho más feliz, ¿no? Luego me di cuenta que los paros y las huelgas no eran muy benéficas, que digamos. Sí me gustaba que estuviéramos muy politizados, pero esa era otra faceta de la facultad, ¿no? Lo que me gustó fue la absoluta libertad que teníamos para escoger a nuestros maestros. Era muy grande la escuela, entonces en cada materia podíamos escoger de entre 5 o 6 profesores diferentes. Entonces eso nos permitía escoger a los mejores profesores. Los rumores corren. Claro. Y entre los estudiantes se platican quién es bueno, quién es malo, quién es peor, quién es excelente, con quién sí hay que estudiar tal o cual materia. Entonces uno mismo armaba su horario, uno mismo se presentaba con el profesor y pedía que le firmaran la hoja de materias, ¿no? Entonces, toda esa libertad a mí me gustó mucho. No estar en una escuela en donde te dijeran, tienes clase de 8 a 2 y tienes a este y este profesor y hasta ahí, ¿no? Entonces traté de escoger a los mejores profesores. Luego, bueno, yo tenía problemas de horario por el deporte, ¿no? Trabajaba en la mañana, a mediodía entrenaba atletismo y en la tarde me iba a la universidad. Entonces de repente sí tenía que escoger un profesor no tan bueno y tarde o temprano me arrepentía, ¿no? Pero bueno, así con todo, pues estudié todo lo que se estudia en biología, ¿no? Superé el primer año, que es difícil porque llevábamos materias muy áridas para nosotros, los que nos gustan los animales y las plantas. El famoso tronco común, me imagino. El tronco, pues no era un tronco común porque éramos puros biólogos, pero era física, química y matemáticas, ¿no? Entonces, para un biólogo eso era árido. Un físico me va a decir, estás loca, ¿no? Pero bueno, tal vez física era lo menos difícil de aceptar. También llevé geología, que me gustó mucho. Fue mi primera salida al campo ya como estudiante. Eso todavía en Iztacala. Y después en la Facultad de Ciencias, pues ya en tercer semestre, pues ya empecé a llevar otro tipo de materias, ¿no? Pero me fui atrasando, porque por el atletismo yo llevaba menos materias. Llevaba menos materias que un estudiante normal. Entonces tenía compañeros que estudiaban en la mañana y temprano en la tarde, y todos mis compañeros que estudiábamos en la tarde solamente, la gran mayoría trabajaba en la mañana. Entonces eso también me hizo hacerme de amigos que estaban en la misma situación que yo, ¿no? Trabajando y estudiando. Entonces es bastante difícil conjuntar las dos cosas, y ahora intercálale además el atletismo. Yo estaba loca, ¿no? Pero tenía toda esa energía. Agenda llena todo el día. Todo el día, no me podía atrasar 15 minutos porque ya llegaba tarde a clase, ¿no? Entonces era una cosa así de estar dándole duro al reloj, ¿no? De hacer todo lo que tenía que hacer y ser buena secretaria, ser buena atleta y ser buena estudiante. Todo quería ser bien. Y bueno, entonces ya fui progresando en las materias y muy pronto me di cuenta que las plantas no eran lo mío, que lo que más me gustaba eran los animales. Y ahora había que escoger qué animales, ¿no? Porque es un mundo. Porque es un mundo gigante, ¿no? Y bueno, entonces tarde o temprano me di cuenta que pues sí, eran los animales grandes los que me gustaban, los vertebrados. Entonces, un tiempo ya, cuando llevé zoología de vertebrados, mis amigos de la facultad me tomaron la materia de vertebrados antes que yo, y la tomaron con el profesor entonces más
conocido y con más prestigio, que era el doctor Anelio Aguayo Lobo, que era especialista en mamíferos marinos. Uh-huh. Y tenía su laboratorio y tenía muchos estudiantes que lo seguían y fueron al campo y me platicaron de las clases con él y yo pensé, yo quiero llevar clases con ese profesor, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ya al fin me tocó llevar vertebrados, pues llevé la clase con él y me encantó la manera en que daba clases. Era muy estricto, era sarcástico, a mí el sarcasmo me gusta mucho, entonces yo me divertía horrores en su clase y aprendí muchísimo. La práctica de campo no fue lo que yo esperaba, mis compañeros habían ido a Bahía de Banderas y habían visto ballenas y delfines, y ¿Y a ti no te tocó? A mí no me tocó eso, se les ocurrió en la Academia de Zoología 4, así se llamaba la materia de Zoología de Vertebrados, hacer una práctica única para todos, y entonces fuimos a un lugar en la sierra que está entre Ciudad de México y Cuernavaca, y pues ahí hicimos otras cosas completamente diferentes, pero eso me dejó con la cosquilla de yo quiero hacer la práctica de campo que hicieron estos compañeros, y entonces llevé una materia que se llamaba Biología de Campo, y ahí podía uno escoger diferentes temas. Eso era lo padre de la UNAM, que uno tenía mucho de dónde escoger, y la que yo escogí fue fotoidentificación de cetáceos. Entonces ahí tuve la oportunidad de uno aprender a usar una cámara, que bueno, mi papá ya me había enseñado a usar una cámara Instamatic, de esas que solo había que apretar el botón para sacar, igual que ahora, pero eran con rollo. Automáticas. Sí, pero eran completamente automáticas, ¿no? Entonces, pues ya la fotografía me había llamado, yo ya había tomado fotos desde chiquita, pero fotoidentificar animales como los delfines y las ballenas, pues era otra cosa. Entonces, fue una gran aventura esa materia, duró 1 año, no 6 meses como la mayoría. Aprendí mucho sobre cetáceos, aprendí a hacer fotografía con cámara reflex, apuntando una cámara a un animal en movimiento en el mar, a controlar la cámara, a tener una cámara que aguantara el movimiento, y todo eso me fascinó, ¿no? Uh-huh. Después también llevé una optativa de mamíferos marinos, en donde ahí la práctica de campo que me tocó fue ir al Golfo de California, a la isla Ángel de la Guarda, y durante 2 semanas estuve observando lobos marinos con compañeros que estaban haciendo ese trabajo, soportando un calor que yo no me imaginaba que podía existir en el mundo. Eso fue en verano, y ahí pues 40 grados a la sombra, ¿no? Y yo no sabía que existía ese calor. Y unos piquetes de los jejenes, bueno, tremendo. Pero se balanceaba todo eso con la belleza de estar viendo a los lobos marinos, de ver el Golfo de California, un entorno completamente desconocido para mí, una niña urbana completamente, cosas que yo ni me imaginaba que existían, como muchas cosas que vi durante las prácticas de campo de la carrera, ¿no? Uh-huh. Cosas que no me imaginaba. Entonces así fue como poco a poco me fui decidiendo que lo mío iban a ser los mamíferos marinos. Cuando vi la primera ballena en Bahía de Banderas, fue tal mi fascinación que yo dije, es que esto es lo que quiero hacer. Ya me llamaban la atención las aves marinas también, pero eso, el ver la primera, además ballena gris en Bahía de Banderas, dije, es que esto es fantástico, ¿no? Esto hay que hacerlo. Yo quiero estudiar estos animales toda mi vida. Y así ha sido. Y así fue. Así fue. Y bueno, ahora que has mencionado a este profesor Anelio Aguayo, él fue determinante para que tú llegaras a Ensenada y que eligieras la maestría y el doctorado que cursaste aquí en la Universidad Autónoma de Baja California. No, él fue determinante en cómo hice la tesis, que la tesis de licenciatura fue estudiando unos delfines en Veracruz. Fue determinante su guía para aprender a hacer investigación. Una tesis de licenciatura que fue realmente mi primer proyecto de investigación en serio. Yo busqué incluso mi propio financiamiento. Tuve un padrino que era el papá de una amiga mía desde la infancia, de hecho seguimos siendo amigas,
y él me apadrinó para financiar las navegaciones en la laguna de Tamiagua. Y ahí hice mi primera investigación con delfines y con fotoidentificación de delfines, ¿no? Entonces hice exactamente lo que quería, porque él me guió hacia allá, me dijo, puedes hacer este trabajo. Lo pude combinar con mi trabajo como secretaria, que no era fácil, porque faltaba 4 días. Permisos, ¿no? 4 días al mes, digo 2 días al mes, entonces eso en un trabajo en una empresa, pues es difícil de conseguir, pero tuve un jefe que lo comprendió y que me dio chance. Él fue determinante en hacer una investigación de manera seria, de manera independiente, con su asesoría, y yo platicaba con él una vez por semana y él me fue guiando a través de todo esto, ¿no? Supe que existía la escuela de oceanografía, la Facultad de Ciencias Marinas, porque estaba ya inmersa en el mundo de mamíferos marinos. Y lo que me hizo venir a Ensenada fue que cuando hice la tesis de licenciatura y traté de explicar la distribución de los delfines en la laguna de Tamiagua, no lo podía explicar. Veía que los delfines se agrupaban en la boca de la laguna, se agrupaban en la desembocadura de un río hacia la laguna, en otra parte también, que era una cuchilla, y yo no entendía por qué pasaba eso. Y en mis manos cayó, por azares del destino, una publicación de Franco y colaboradores en donde se explicaba la distribución de los peces en la laguna de Tamiagua. Y toda la base de la explicación era la oceanografía. La oceanografía biológica, la oceanografía física, la oceanografía geológica, el transporte de sedimentos, todo eso era lo que explicaba por qué los peces se concentraban donde se concentraban y, oh sorpresa, se concentraban exactamente en los lugares en donde yo había detectado los avistamientos de los delfines. Ajá, de los delfines. Entonces dije, yo necesito estudiar oceanografía, no sé nada de oceanografía. Toda mi carrera de biología, mi centro de atención era el animal, ¿no? Era la biología del animal, cómo funcionaba el animal, cuál era su fisiología, cuál era su taxonomía, cuál era su evolución, pero cómo estaba determinando el ambiente, su distribución, era algo que yo desconocía completamente. Entonces, esa fue realmente la motivación de estudiar el posgrado en oceanografía, y qué mejor que venir a Ensenada, a la Universidad Autónoma de Baja California. Es una excelente institución, tiene la mejor escuela de ciencias marinas, y por eso vine a Ensenada. Y aquí cursaste tanto la maestría como el doctorado. Los dos, sí, aquí me quedé. Y curiosamente ya no hice tesis en donde tuviera que explicar la distribución de los animales. Hice tesis en comportamiento, tanto en la maestría como en el doctorado. Bueno, la base del estudio fue el comportamiento, aunque en el doctorado ya fue más un plan de manejo para la observación turística de ballena gris. Pero de todas maneras disfruté muchísimo la maestría, aprendí muchísimo de la oceanografía en todas sus ramas, y me gustó mucho estar ahí. Yeah. Un plan de manejo para avistamiento de ballena gris, que es lo que podemos ver aquí en Ensenada, y que ese plan de manejo también te conduce a mirar con otros ojos arribo de las ballenas, ¿no? Hay que considerar cuestiones sociales también en ese plan. Exactamente. En el doctorado tuve la guía de la doctora Ileana Espejel, de la Facultad de Ciencias de la UABC. Ella fue mi directora y ella es especialista en cuestiones de manejo, ¿no? Entonces, pues ella es botánica de origen, pero toda su formación la fue llevando a hacer su visión cada vez más amplia, y ella trabaja completamente de manera transdisciplinaria, ya ni multidisciplinaria, transdisciplinaria. Entonces ella me abrió los ojos a ese mundo, porque mi idea, que de hecho Lorenzo Rojas me dio esa idea de hacer un estudio sobre el efecto de los barcos turísticos en las ballenas grises, pues mi idea era hacer un estudio de comportamiento.
Ileana me hizo darle toda la visión holística que se llama, ¿no? De estudiar también aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos legales. Dije, pero ¿cómo voy a estudiar leyes? Me dijo, sí, hay que ver qué hay de la regulación de la observación turística de ¿Qué hay y ballenas. qué se hace, no? ¿Y qué tanto se cumple? Exactamente, eso, todo eso, todos esos aspectos. Entonces le dio un giro totalmente a mi tesis y entonces el objetivo principal era terminar con un plan de manejo de la observación turística en Ensenada. Sí hice el estudio de comportamiento muy estricto, ¿no? Con todas las bases científicas que ya tenía, con herramientas que venían de la oceanografía, como un teodolito, con el que hacía los seguimientos de las ballenas y de los barcos, y así fui estudiando cuál era su efecto en su velocidad de nado, en su dirección de nado, cómo afectaban los barcos turísticos. Pero también hice muchas entrevistas a personas involucradas en la observación turística de ballenas, estudié la regulación, participé en el proceso de elaboración de la norma oficial mexicana que da los lineamientos para la observación turística de ballenas. Me tocó, tuve la fortuna de participar en foros y uno de ellos aquí en Ensenada, donde preguntaron a los prestadores de servicios turísticos, preguntó la autoridad, la Semarnat, qué opinaban de la propuesta de regulación. En esos años, estoy hablando del 97-98, recién se iniciaba esto de hacer que los prestadores de servicios participaran en la elaboración de las normas, y eso era muy novedoso porque hasta entonces, y como ha sido usual, las leyes y las normas se imponen, ¿no? Se elaboran, se imponen y ya. Y aquí tuvieron la oportunidad de opinar y sigue siendo el caso, ¿no? Normas o leyes que a veces no se cumplen porque los directamente involucrados en esa situación, en esa problemática, no son tomados en cuenta, ¿no? Exactamente. Su experiencia, su voz. Sí, 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 se les toma en cuenta y de todas maneras, aunque se les haya tomado en cuenta, hay actualmente áreas de observación turística que son bastante problemáticas porque han crecido mucho, muy rápido, no ha habido un límite de los permisos y entonces de todas maneras hay una presión muy fuerte sobre las ballenas que están, por ejemplo, en Los Cabos, las ballenas jorobadas, y también las ballenas jorobadas en Bahía de Banderas. También pues hay mucha presión, ¿no? Porque hay demasiadas embarcaciones haciendo observación turística. Ahí hay una tarea pendiente por revisar y afinar, entonces. Pues ni tan pendiente, estoy codirigiendo una tesis de doctorado de una estudiante de la Universidad de Guadalajara que está estudiando justamente el efecto, lo mismo que yo hice, pero ella sí está estudiando el cumplimiento y más bien el incumplimiento de la norma oficial de ballenas, ¿no? Entonces, pues estamos ya trabajando en un manuscrito para precisamente publicar cómo no se cumple la norma en Bahía de Banderas, ¿no? Como hay un alto grado de incumplimiento, y es que los problemas son múltiples, como siempre, ¿no? Demasiados prestadores de servicios turísticos, muy poca vigilancia. La Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es la autoridad encargada de hacer cumplir la norma, no se da abasto, tiene muy pocos recursos, y la educación que se le da a los prestadores de servicios no es suficiente. Sí reciben una capacitación cada año, y de todas maneras pues hay defectos en esa capacitación, ¿no? No van los que deben ir, no van los capitanes de los barcos, van administrativos de las empresas turísticas, no van los guías, no van los capitanes de los barcos, y luego cuando ya están en la práctica afuera, lo que quieren es hacer que el turista aplique lo que no sabe. No, que el turista se vaya satisfecho, y para ellos que se vaya satisfecho es ver ballenas. Y si hay 20 embarcaciones alrededor de una ballena, eso puede suceder, y desgraciadamente con bastante frecuencia, ¿no? Cuando la norma permite 4 barcos cerca de las ballenas.
Entonces, un gran pues problema. sí he seguido en esto de la observación turística, pero ya no directamente haciendo yo la investigación, sino esta estudiante. Ya, dirigiendo tesis, que es parte del trabajo que tú haces también, ¿no? En la formación Sí. de recursos humanos. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con Gisela Jekyll y esta interesante historia. Continuamos en esta interesante charla con Gisela Jekyll, quien es investigadora del Departamento de Biología de la Conservación aquí en el CICESE y que se encarga de estudiar a los mamíferos marinos, unos animales súper carismáticos a quienes todos amamos, empezando por Gisela, ¿cierto, Gisela? Cierto, sí. Ya, cuéntanos ahora de tu llegada al CICESE. Tú llegas al CICESE en el año 2001 y bueno, entras en una posición un poco particular. O sea, tú ya tenías el doctorado, ya estabas con todas las credenciales para seguir haciendo investigación. Sin embargo, la oportunidad que se abre es en un puesto administrativo y entras como secretaria trilingüe de una nueva división con el doctor Salomón Barnicki. Cuéntanos de esos inicios y hasta cuándo logras ya tomar una posición como investigadora en el CICES. Sí, bueno, todavía no era la división de biología, sino que el doctor Barnicki llegó aquí al CICESE como investigador jubilado de la Universidad de California en Riverside con el objetivo de armar una unidad, bueno, un laboratorio de microbiología experimental y aplicada, ¿no? En el campo de los hongos. Yo acababa de egresar del doctorado de la UABC, no tenía trabajo ni miras hacia dónde moverme en ese momento, pero sí mucha necesidad de tener algún ingreso porque pues la situación estaba que ardía, ¿no? O sea, no, ya no había beca. Ya no había. Se había acabado la beca del doctorado. Sí, se habían acabado todas las becas. O sea, se me acabó la beca hacía rato del CONACYT, luego tuve otras pequeñas becas y ya se había terminado toda oportunidad, ¿no? Entonces, pues aquí me encontré con esta oportunidad de entrar al CICESE en un puesto administrativo de secretaria del doctor Barnicki, porque él quería una secretaria, que sí se la concedieron. Me hizo una entrevista, él quería saber si yo realmente tenía la capacidad de hacer un puesto administrativo, y bueno, yo le conté de mi experiencia, ¿no? ¿Te habías estudiado el secretariado? No, y no solo había estudiado, sino que había trabajado durante alrededor de 8 o 9 años en la iniciativa privada en la Ciudad de México y luego en la mudanza entre México y Ensenada, pues también estuve un tiempo en Tijuana y trabajé ahí en Coca-Cola. Entonces tenía bastante experiencia y pues además también conocimiento de idiomas, que a él le interesaba mucho que fuera completamente bilingüe, inglés-español. Y bueno, yo además tenía el alemán, que bueno, no le interesaba tanto, pero por la conexión que él tenía con Estados Unidos, él quería que fuera completamente bilingüe. Entonces, pues nos juntamos, hicimos muy buena mancuerna. Yo aprendí mucho del doctor Barnicki y al tiempo que yo le enseñaba, pues de qué lado masca la iguana en las cuestiones políticas en México, ¿no? Como él hizo toda su carrera en Estados Unidos, él sabía cómo eran las políticas en Estados Unidos, pero no estaba muy enterado de cómo funcionaban las cosas en México. Entonces, pues platicábamos mucho, ¿no? Al tiempo que pues desarrollábamos eso que él llamaba su laboratorio de microbiología. Pero la cosa fue creciendo, porque se trataba de que también hubiera oportunidad para otros investigadores que también se querían agrupar de otra manera. Entonces él adoptó, digamos, a los investigadores que de ecología querían hacer, bueno, de hecho estaban en ecología terrestre y allá se hacía ecología marina en la división de biología. Entonces se querían independizar y la manera era entonces juntarse al proyecto de expansión del doctor Barnicki, expansión del CICESE del doctor Barnicki, para que se hiciera una unidad de biología. Entonces se hizo una unidad de biología experimental y aplicada que no tenía realmente la figura de la división,
y entonces éramos una sección de microbiología y la otra sección le pusimos el nombre de biología de la conservación. Así podíamos entrar, bueno, la que estudiaba mamíferos marinos con los que hacían ecología terrestre o también ecología pues, de aves marinas o de otro tipo de organismos que también son semiterrestres, ¿no? Entonces, un poco más adelante, en el 2003, ya se creó la División de Biología Experimental y Aplicada, ya se formalizó todo en la estructura dentro del CICESE, y ahí fue el momento en que ya me dieron el nombramiento de investigadora. Yo salí de la administración. De la administración, aprendí muchísimo en la administración del CICESE, porque como yo había trabajado en la iniciativa privada, pues las cosas funcionan de manera diferente, ¿no? Aquí hay, en la administración pública, hay muchísimas leyes que nos rigen, entonces eso es lo que nos hace pues tener que seguir muchas reglas para llevar a cabo nuestros proyectos, ¿no? Entonces aprendí muchas cosas de la administración que luego me ayudaron como investigadora. Entonces ya me dieron el nombramiento de investigadora, eh, me separé de la administración con el doctor Barnicki, más no de la división. Yo permanecí en la división y sigo estando en la división de Biología Experimental y Aplicada. De hecho, actualmente soy jefa del Departamento de Biología de la Conservación desde julio de este año 2023 y por un periodo de 3 años voy a ser jefa del departamento. Ya, muy bien. Y desde entonces tú sigues esta línea de la ecología y la conservación de los mamíferos marinos. Cuéntanos un poco acerca de tus principales logros, alguna anécdota que recuerdes en todos estos años de investigación. ¿Cuáles han sido los más importantes? Pues justo cuando yo estaba todavía con el doctor Barnicki, pues yo seguía haciendo en mis tiempos libres proyectos de investigación, no seguía tratando de conseguir recursos para hacer investigaciones. Entonces tuve la suerte de conseguir 2 proyectos al mismo tiempo. Uno que tenía que ver con Energía Costa Azul, que es la planta regasificadora que se construyó al norte de Ensenada, y ahí ellos tenían la necesidad de saber qué iba a pasar con los mamíferos marinos. Entonces logré un contrato bastante bueno durante 5 años, bueno, 3 años previos a la construcción. Hicimos un estudio bastante detallado con las mismas herramientas que usé para la observación turística. Ahora los usé en este proyecto de Costa Azul, en donde estudié la migración de la ballena azul desde diciembre hasta mayo, es decir, la migración al sur, la migración al norte de todos los animales. Y además también tuve oportunidad de descubrir todas las especies que estaban realmente cerca de la costa, ¿no? Esto antes de la construcción, para entonces poder proponerle a Energía Costa Azul medidas de mitigación de impacto de las hacia los mamíferos marinos, ¿no? Entonces, lo más importante era que la navegación durante la temporada de construcción del muelle y del rompeolas, pues tuvieran mucho cuidado, sobre todo durante la temporada de migración de la ballena gris. Por la ruta, ¿no? Porque la ballena gris realmente pasaba muy cerca de la costa, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente me hicieron caso, estuvimos ahí también durante la construcción, y durante la operación ya contrataron a una consultoría ambiental para que ellos tuvieran ahí el puesto de observación y constantemente les estuvieran avisando la presencia de animales, ¿no? Entonces ahí la satisfacción fue poder darles medidas de mitigación a los constructores y a la empresa en sí, para que más adelante, cuando empezaran a entrar los barcos, pues también tuvieran cuidado a la hora de que los barcos se acercaran, ¿no? Que muchos kilómetros antes de lo que ellos normalmente harían, pues ya disminuyeran de manera importante la velocidad de los barcos, ya los remolcaran para que no hubiera colisiones. Y hasta donde yo sé, no ha habido colisiones con embarcaciones. Otro proyecto que también logré conseguir al mismo tiempo fue por fundaciones.
la Fundación Internacional de la Comunidad, también Conavio me apoyó en el último año, de 2003 a 2005, hice una investigación sobre mamíferos marinos, que otra cosa, sobre diversidad, distribución y abundancia en Bahía de Los Ángeles. Bahía de Los Ángeles y el Canal de Ballenas. Entonces, ahí lo que hice fue navegar en toda esta zona hermosísima del Golfo de California, que ya había conocido en Ángeles de la Guarda años antes, la isla, pero del otro lado, viendo hacia la parte oriental del Golfo. Pero ahora en esta zona, ¿no? ¿Por qué esta zona? Porque es una zona muy rica, porque es reserva, porque iba a ser reserva. Entonces, de lo que se trataba era de saber exactamente qué es lo que había ahí y al mismo tiempo hacer un estudio de una tesis de doctorado de Paloma Ladrón de Guevara en codirección con la doctora Berta Lavaniegos, de aquí de Oceanología Biológica, para saber la distribución de la ballena de aleta o rorcual común en relación al alimento, que ahí es el krill, ¿no? Los eufausidos, que son estos pequeños crustáceos parecidos a los camarones, de los que se alimentan parte del año las ballenas de aleta. Y bueno, además hicimos recorridos sistemáticos 4 veces al año para saber todas las especies que había en la zona, ¿no? Y eventualmente ahí también propuse que se podía hacer un área de observación turística de ballenas, aunque todavía no, hasta la fecha no se declara un área oficial de observación turística de ballenas. Y ahí, bueno, una anécdota que creo que es la más impresionante de toda mi vida profesional, fue un día que inició muy gris, no estaba bonito el día, estaba muy nublado, estaba picado el mar, como que no pintaba bien el día, ¿no? Cuando salimos al mar, suena muy romántico, pero muchas veces nos enfrentamos a condiciones de viento y de oleaje que nos dificultan la visibilidad y la navegación, y además en la panga nos golpeamos mucho. Cuando hay viento, con tantitas olas que haya, empieza a golpear eso, y bueno, hay momentos en que sientes que se te va a salir el cerebro, ¿no? Y cuando llegas... Muy intenso. Sí, es muy tenso el momento, ¿no? O sea, llegas exhausto después de 7, 8, 9 horas de navegación, y si te tocó mal tiempo las últimas 3 horas, bueno, llegas exhausto. Entonces, un día que empezaba así, que se veía feo, estábamos a punto de decidir regresarnos, de repente, pues como que se empezó a calmar el mar, porque eso es lo que pasa en Bahía de Los Ángeles. Es muy difícil navegar en esa zona, porque el tiempo cambia repentinamente. Repentinamente entra el viento, repentinamente parece que apagan el ventilador y se calma. Entonces eso fue lo que pasó, se calmó de repente, y uno de los alumnos que iba vio a lo lejos una ballena, ¿no? Wow. Que no era difícil, porque a eso íbamos, ¿no? Ver una ballena, pero vio que la ballena estaba haciendo un comportamiento muy extraño, y es que estaba saltando como delfín. Pero antes de eso, ya habíamos empezado a ver unas orcas, que fue extraordinario, porque era mi última salida de los 3 años de investigación. Ya estaba yo dando por terminado ese proyecto, y nunca había visto orcas, ni en ese proyecto, ni nunca en mi vida. Entonces fue muy, muy bonito y muy impresionante verlas. Las teníamos ahí, ya habíamos registrado todo y demás. De repente este alumno, que se llama Héctor Pérez Puig, con el que ahora colaboro, codirigiendo tesis, vio a lo lejos una ballena haciendo este comportamiento como de delfín. Una ballena de aleta es una ballena muy grande, es casi tan grande como una ballena azul. Es una ballena que puede llegar a medir unos 20 metros de largo. Wow. Entonces, que un animal de ese tamaño esté saltando fuera del agua, pues no es normal. Entonces yo le pedí a José Arce Smith, conocido mejor como El Güero, que fue mi capitán de navegación durante los 3 años que estuve ahí, que nos llevara a donde estaba esa ballena. Entonces fuimos para allá, y cuál va siendo nuestra sorpresa, que esas 2 orcas que habíamos estado viendo eran parte de una manada bastante grande,
que estaba persiguiendo a esa ballena. La estaban persiguiendo y la estaban emboscando, la estaban cansando. Entonces por eso la ballena saltaba fuera del agua, porque ahí estaban las orcas nadando por un lado y por el otro de la ballena. Salían las hembras con sus crías saltando y haciendo que se cansara. Íbamos navegando muy rápido con el motor a todo lo que daba, ¿no? Y bueno, era una oportunidad única. Entonces, pues agarré la cámara, me amarré a la proa, y entonces iba amarrada, iba saltando, iba sacando fotos, y fue un momento pues muy emocionante para todos, ¿no? Porque estábamos viendo cómo un grupo de orcas estaba cazando una ballena. Entonces eso era para nosotros algo extraordinario, para los que íbamos en la paña. Entonces le empezaron a golpear por abajo y veíamos cómo la ballena pues sentía los golpes, ¿no? Y cada vez empezaba a nadar cada vez más lento, más lento, más lento, hasta que de repente ya nada más subió la cabeza y se hundió. Ya no la volvimos a ver. Las orcas habían ganado. Las orcas habían ganado, y en la última parte de la persecución, ya cuando la ballena iba muy lenta, se acercaron 4 machos. Se veía la aleta dorsal triangular, típica de los machos de orcas. Y entonces, pues es un comportamiento como de manadas de leones, ¿no? Las leonas hacen el trabajo pesado y al final llega el león y simplemente llega a comer, ¿no? Entonces, bueno, vimos cómo desapareció esta ballena y empezamos a ver que había, y desaparecieron las orcas también, y había como una capita de grasa en la superficie del agua, ¿no? Y pues lo que pudimos concluir ahí es que ya la estaban mordiendo y que esa capita de grasa era la grasa de la ballena, de la capa de grasa de la ballena. Entonces de repente todas las orcas salieron y estaban respirando sus soplos, y de repente se volvieron a hundir. Estábamos a la mitad del canal de ballenas, más adelante en un mapa con las líneas de profundidad, vi que estábamos en un lugar donde había 1000 metros de profundidad, la parte más profunda del canal de ballenas. Las orcas salieron 3 veces respirando y se volvían a unir todas al mismo tiempo. Todas se volvían a sumergir al mismo tiempo y volvían a salir hasta que empezaron a navegar hacia el sur y ya no las volvimos a ver, ni a la ballena ni a las orcas. Oh, ¡qué experiencia! Fue una experiencia fantástica, muy emocionante. Estábamos llenos de adrenalina y nos quedamos todos pasmados, y cuando nos bajamos de la paña pues íbamos caminando en las nubes, ¿no? O sea, fue algo impresionante. Ser testigo de hechos que pasan en la naturaleza. Sí. Luego supe que era bastante común porque yo creí que era la gran cosa y luego supe que muchos otros habían visto esto en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, para nosotros fue único y pues fue una vivencia muy emocionante. Emocionante e inolvidable. Gisela, ¿cómo logras equilibrar tu vida personal con tu vida profesional? Pues la verdad no me resulta difícil. He seguido la misma rutina desde toda la vida de trabajar y pues tener un espacio de esparcimiento en mi casa, ¿no? Salgo a caminar, hago ejercicio, remo en casa en una máquina. Pues sí, recordando la técnica que aprendí en los canales de Xochimilco, pero ahora lo hago en una máquina en mi casa y pues salgo a caminar con mi perro en las mañanas y pues ya, ¿no? O sea, tengo una rutina bastante fija y pues no hay mucho que equilibrar. No tengo hijos, sí estoy casada, felizmente casada con una mujer. Soy muy feliz. Estamos juntas desde hace 32 años y nos conocimos precisamente al hacer la tesis de licenciatura en la Laguna de Tamiahua, en Veracruz. Desde entonces estamos juntas
y nos casamos recientemente. Ah, Afortunadamente, gracias, afortunadamente el Congreso de Baja California finalmente aceptó los matrimonios igualitarios y pudimos celebrar nuestro matrimonio en mayo de este año. Ay, pues muchas felicidades. Gracias, por eso. Gracias. Pues somos muy felices, no tenemos hijos, tenemos 3 gatos y un perro y con ellos pues la pasamos muy bien, la verdad. Ya, y han aprendido a separar el trabajo de la vida familiar y gozar ambas facetas, ¿no? Sí, así es importante. ¿Cuáles han sido los principales retos que has tenido que vencer? Quizá prejuicios, quizá cuestiones que han tratado de minar tu camino y que has saltado. Sí, bueno, en la vida personal, bueno, siguiendo con esto, pues fue aceptar mi homosexualidad fue una parte muy difícil en mi vida, pero lo logré, lo superé y yo solo puedo recomendar a todos los chicos que están descubriendo esta forma de sentir que lo acepten porque es lo mejor que pueden hacer. Te da mucha libertad de elegir y mucha libertad en tu vida. De otra manera, vivir adentro del closet te causa muchos conflictos. Te oprime, ¿no? Te oprime el corazón y toda tu vida personal se vuelve bastante conflictiva. Conozco a gente que por no aceptarse se vuelve muy conflictiva y pues resulta en no tener buenas relaciones personales y sociales. Y no ser feliz, ¿no? Y no ser feliz, sí, porque en el fondo no son felices, ¿no? Entonces cuando uno logra aceptarse, entonces uno puede ser muy feliz, muy, muy feliz. Y eso es lo más importante. Eso fue un reto muy importante. En los años 80, cuando yo salí del closet, pues la verdad no era tan aceptado como es ahora. Ahora hay mayor apertura. Ahora la apertura es muy grande. Los muchachos que ahora andan, por ejemplo, en la universidad, andan de la mano, andan libremente, es mucho más aceptado. Por eso me atrevo a decirlo ahora, ¿no? Porque es mucho más aceptado que en los años 80. Yo perdí 2 amistades muy importantes para mí en ese momento porque no pudieron aceptarme. Y entonces yo tuve que elegir mi vida o mi amistad con estas 2 personas por separado, Eran personas que no tenían nada que ver una con la otra. Uno era un amigo y el otro era una amiga de ambientes diferentes, de lugares diferentes, y no pudieron aceptarme como soy. Entonces, pues, chao. Como profesionista, como profesional, un reto grande como mujer fue poder convivir con marinos y pescadores en el trabajo con mamíferos marinos. Cuando uno hace el trabajo de mamíferos marinos, uno tiene que apoyarse con marinos. En la Secretaría de Marina he navegado en patrullas, he navegado en barcos de la Secretaría de Marina, no por un día o 2, sino por varios días. Y entonces uno tiene que aprender a convivir con los marinos. Ellos son muy disciplinados y jamás me faltaron al respeto. Y nunca sentí más que la cosa de que éramos 2 o 3 mujeres en el grupo de biólogos y biólogas que íbamos en un barco, ¿no?, muy grande, con 70 marinos a bordo, y así como un poco ¿qué estarán pensando, no? Pero no, o sea, afortunadamente nunca me ha pasado nada. Y con los pescadores igual, ¿no? O sea, siendo seria y respetuosa con los pescadores, uno también se gana su respeto, ¿no? Bueno, además, pues uno trabaja con ellos y respetarlos y reconocer lo bien que ellos conocen el mar, ellos conocen los lugares en donde ellos navegan. Entonces, aprender eso de ellos es una vivencia increíble, y sentir que la respetan a una como mujer también es muy bueno, ¿no?
Ya, el respeto como personas y el respeto a los saberes de cada uno, ¿no? Porque Ujú. tú como científica sabes unas cosas, pero ellos saben otras que también son igualmente importantes. Sí, claro, que son igualmente importantes y que además nos sirven a nosotros, ¿no? Si no fuera por la manera en que, por ejemplo, el güero en Bahía de Los Ángeles conoce las aguas de Bahía de Los Ángeles y sobre todo los vientos que entran tan sorpresivamente, si no fuera por él, yo no estaría aquí. O sea, más de una vez el viento entró de repente, él lo previó y solo fue un cachito lo que tuvimos que soportar, esos vientos del oeste llamados huestes, que son realmente muy traicioneros y que él nos llevó a buen puerto, ¿no? Gracias a su conocimiento del área. Y al mismo tiempo él aprendió con nosotros a identificar a los mamíferos marinos, a los cetáceos, porque hasta entonces, pues, para él, como para muchos en Bahía de Los Ángeles, pues las ballenas son ballenas, ¿no? Y los delfines son delfines. Y nosotros le enseñamos a cuál era la ballena de aleta, cuál era el rorcual tropical, cuál era la ballena jorobada, cuál era la ballena azul, cuál eran las diferentes especies de delfines. Y pues es muy, muy suave eso porque ahora él, pues él lleva a turistas a conocer a los mamíferos marinos y él les puede enseñar a los turistas lo que él aprendió con nosotros. Ya. Un mensaje para la niñez y la juventud, Gisela. Has dado muchos, muchos, muchos importantes, ¿no? Pero uno final para cerrar este interesante episodio. ¿Qué les dirías a los niños, a las niñas, a los jóvenes que quieren hacer una carrera de ciencias o que aún están indecisos? Persigan sus sueños, hagan lo que más les gusta en la vida. Es lo más importante porque así van a ser completamente felices. El trabajar en algo que no les gusta frustra. Y al frustrarse se amargan. Y al amargarse se vuelven seres humanos incompletos, agresivos. Y es muchísimo mejor estudiar exactamente lo que te gusta. Estudiar una carrera de ciencia es muy bonito. Si no se han decidido completamente, tomen la decisión y díganle a sus papás que los apoyen, porque sí que van a conseguir trabajo, porque una carrera de ciencia bien llevada, terminada, y mejor todavía haciendo posgrado, uno se puede desarrollar profesionalmente en este campo que pues es fascinante. Pues con esta invitación a seguir nuestros sueños, a seguir nuestros impulsos, nuestros intereses, cerramos esta interesante charla con Gisela Hecker. Nos vemos pronto en un episodio más de Unidas por la Ciencia, 50 años del CICESE. Hasta pronto.